Buenos días. Hoy día vamos a ver la segunda sección denominada el método científico y el COVID-19. Esta sesión es para los alumnos de primer grado de educación secundaria y ha sido elaborada por los docentes del área de ciencia y tecnología. Previamente vamos a ver una tabla del día 24 de marzo, donde estamos viendo algunos casos justamente del COVID-19 en diferentes países de Sudamérica. Y en un cuarto lugar podemos ubicar al Perú. Respondemos a las siguientes preguntas. ¿Qué nos intenta demostrar este gráfico? ¿Crees que conforme pase el tiempo, el gráfico no se modificará? ¿Consideras que el método científico emplea este tipo de gráficas? Respondemos mentalmente a estas preguntas. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy día vamos a formular preguntas acerca de las variables que influyen en la propagación del coronavirus y seleccionaremos aquella que puede ser indagada científicamente. Plantearemos hipótesis en las que se establece relaciones de causalidad entre las variables. Vamos a proponer procedimientos para observar, manipular la variable independiente y seleccionar herramientas, materiales e instrumentos para recoger datos cualitativos o también datos cuantitativos. Veamos primero qué es el conocimiento empírico y el conocimiento científico. Hay que tener en cuenta que el conocimiento implica el saber. Ese conocimiento puede ser empírico. ¿Por qué empírico? Porque se obtiene de la experiencia y la práctica diaria que tiene uno. Lo adquirimos a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, si observamos que el cielo está oscuro de color gris, nosotros sabemos que es porque puede llover, porque tenemos esa experiencia a lo largo de nuestra vida. En el caso del conocimiento científico, este se consigue a través de un proceso de razonamiento, producto de la aplicación del método científico, que implica observar, pensar, hacer experimentos y hacer generalizaciones. Por ejemplo, nosotros sabemos que la enfermedad del COVID-19 hasta el momento no tiene una vacuna, entonces los científicos se están preocupando en este momento de encontrar una vacuna y tienen que ver qué características debe tener esta vacuna, de qué debe estar hecha, cuáles son las dosis para las personas. O sea, eso implica una investigación por parte de los científicos. Veamos algunas diferencias entre el conocimiento empírico y científico. El conocimiento empírico no es validado ni comprobado. Y eso implica, ¿no es cierto?, que lo que uno conozca no necesariamente es una verdad. A diferencia del conocimiento científico, donde el conocimiento puede generalizarse y es más, nos sirve para hacer pronósticos, tiene validez. El conocimiento empírico, la experiencia es la base de todos los conocimientos. Ese conocimiento lo adquiere cada persona, hemos dicho, a lo largo de su vida. Y en el conocimiento científico está basado ya en teorías establecidas, que los científicos por el momento lo toman como ciertas y tienen que ponerlas en tela de juicio para ver, ¿no es cierto?, si esas teorías se mantienen o pueden cambiar con el tiempo. El conocimiento empírico se desprende a través de los sentidos. Para que nosotros tengamos esa experiencia del conocimiento empírico, empleamos nuestros sentidos, como son la visión, el olfato, el gusto, etc. En el caso del conocimiento científico, está integrado en un sistema de conceptos, teorías, leyes, que los científicos utilizan para hacer sus determinadas investigaciones. El conocimiento empírico es impreciso e incierto.
tiene validez ese conocimiento para cada persona producto de su propia experiencia. Por ejemplo, si una persona escucha una música X, pongámosle, le gustará a esa persona y posiblemente a otra persona no le guste, que significa que eso es subjetivo. A diferencia del conocimiento científico que utiliza fuentes de primera mano, donde esa teoría, esa ley, ese concepto tiene validez y le va a servir de base para continuar haciendo sus investigaciones. Vale decir, es objetivo. Actividad número 1. ¿Qué vamos a hacer hoy día, por el momento? Vamos a graficar dos ejemplos de conocimiento empírico y dos ejemplos de conocimiento científico. A empezar. Ahora veamos lo que es el método científico. Recuerden que el método científico es aplicado por los científicos y eso implica una serie de pasos. ¿Ya? El término método significa camino o vía que uno va a utilizar para llegar a algo. Entonces, ¿qué podemos decir del método científico? Que es una serie de etapas o pasos que un científico tiene que seguir para obtener un conocimiento válido. Ese conocimiento válido es el conocimiento científico. Y para eso hay que emplear instrumentos, procedimientos. Lo que hace que un científico pueda llegar a una conclusión en el método científico y ésta tenga validez es que no es subjetiva. ¿Qué significa? Que tiene que ser objetiva. ¿Para qué? Para que ese conocimiento tenga validez y otros científicos lo lleguen a comprobar si lo que dice ese científico es verdadero o es falso. Es una característica del método científico. ¿Cuáles son los pasos del método científico? El primer paso es la observación. ¿En qué consiste la observación? En fijar nuestra atención en un hecho suceso que ocurre en nuestro entorno. Los científicos también a ese hecho o suceso le denominan fenómeno. Por ejemplo, podemos observar en los medios de comunicación el número de casos de COVID-19. Eso es un hecho, eso es un fenómeno. Segundo paso, el planteamiento del problema. El planteamiento del problema implica formular por medio de una pregunta que sea simple y clara aquello que está relacionado con lo que vamos a observar. En nuestro ejemplo anterior, nuestro problema puede ser que existe una relación entre el número de casos de COVID-19 y el tiempo. Recuerden que estamos observando el número de casos de COVID-19, pero le vamos a agregar una variable que es el tiempo. Entonces tenemos dos variables. A una variable le vamos a llamar variable dependiente y otra es la variable independiente. ¿Qué significa? Que si una de estas variables se modifica, automáticamente modifica la otra. Por ejemplo, yo sé que conforme pase el tiempo, el número de casos tiende a aumentar. Entonces puedo decir que el tiempo es la variable independiente. Y que el tiempo es la variable independiente. Y por lo tanto, el número de casos está influido por el tiempo, que sería la variable dependiente. Tercer paso, la formulación de la hipótesis. Para que un científico pueda formular una hipótesis, vale decir una respuesta posible al problema que ha planteado, tiene que conocer sobre el tema. Y para conocer sobre el tema, implica que hay que buscar información. Esa información lo podemos encontrar en libros o fuentes adecuadas. Entonces, ¿qué sería la formulación de la hipótesis? Es buscar una explicación posible al fenómeno que uno ha observado. Por lo tanto, es una posible respuesta a la pregunta. No estoy diciendo que sea la respuesta, es una posible respuesta a la pregunta. Esta explicación entonces se denomina hipótesis, que es una suposición inteligente, que tiene que ser comprobada. En el ejemplo que estamos tomando, nuestra hipótesis puede ser la relación que existe entre el número de casos de COVID-19 y el tiempo es directa, ya que se puede incrementar estos casos si no se toman las debidas medidas de prevención y cuidado.
Entonces, al igual que en el problema, en la hipótesis deben de aparecer las variables, ya sea la variable independiente y la variable dependiente. Recordemos también que la variable independiente es la causa, o sea, si esta variable cambia, la otra variable también tiene que cambiar o obtener otros resultados. Entonces la variable dependiente le vamos a llamar el efecto. Cuarto paso, la experimentación. Entonces, ya hemos planteado nuestra hipótesis, tenemos que ver si esa hipótesis es verdadera o falsa. ¿Y cómo lo comprobamos? Justamente mediante la experimentación. En la experimentación tenemos que planificar el experimento. Tenemos que reproducir las condiciones en las que estamos estudiando al fenómeno. Los experimentos nos van a proporcionar aquellos datos que luego vamos a someter a un análisis. Realmente la experimentación implica también una observación, pero debidamente controlada. Por medio de la experimentación, probamos que una de las cosas que estamos viendo en nuestra hipótesis son verdaderas o son falsas. En otras palabras, nos dice si nuestra hipótesis es verdadera o falsa. En el caso de lo que estamos observando como ejemplo referido al COVID-19, para comprobar la hipótesis que hemos planteado, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que obtener datos de los casos de COVID-19. Lógicamente, esos casos tienen que ser confirmados con pruebas de laboratorio, ya sean pruebas moleculares o pruebas rápidas. Una vez obtenidos los resultados, los vamos a comenzar a ordenar en tablas y luego en gráficas. Después de obtener esas gráficas, tenemos que interpretarlas. Y con esa interpretación, contrastamos nuestra hipótesis para saber si es verdadera o si es falsa. Acá detallamos un poco más sobre la experimentación y los pasos que estamos realizando en ella. Entonces, hemos dicho que en nuestro caso tenemos que obtener datos del número de infectados con COVID-19. Y eso lo podemos sacar en este momento de diferentes estamentos del Estado. Por ejemplo, páginas oficiales del Ministerio de Salud, del Consejo de Ministros, ¿no? Acá tenemos un reporte del COVID-19 del día 2 de abril. Significa que tenemos que tener desde que comenzó los primeros casos, desde el 6 de marzo, 7 de marzo, 8 de marzo, hasta los días más recientes. Una vez que hemos conseguido esos datos, tenemos que ordenarlos en tablas y después graficarlos. Acá tenemos los datos ordenados en tabla por día. El primer día que fue el 6 de marzo, segundo día el 7 y así sucesivamente. Y acá vemos los casos, cómo está en el número de casos según el día. En esta investigación hemos hecho hasta el día 34, que es el 8 de abril. Lógicamente, conforme pasan los días, vamos a obtener nuevos datos. Esos datos los llevamos de las tablas a hacer un gráfico. Acá tenemos un gráfico del coronavirus desde el primer día hasta el último día que hemos tomado en cuenta, ¿no? Entonces acá están los primeros días de marzo, abril, y acá tenemos el número de casos. De 500 en 500 va en la gráfica. Miren lo que estamos viendo, que el número de casos va formando esta línea de color amarillo, medio que se está curvando hacia arriba. Tengámoslo en cuenta porque nos va a servir más adelante para la interpretación. Ahora interpretamos los gráficos. En el gráfico anterior hemos visto claramente que los casos van aumentando conforme el tiempo aumenta. A mayor tiempo está aumentando el número de casos. Hay una relación directa. Y es más, según la bibliografía que uno consulta, la tasa de contagio es de 1,4 a 2,5. ¿Qué significa? Que una persona en promedio puede estar contaminando de 2 a 3 personas aproximadamente. Y eso hace que conforme pase el tiempo aumenten los casos. Ahora contrastamos nuestra hipótesis. Recordemos que nuestra hipótesis fue la siguiente. La relación que existe entre el número de casos de COVID-19
Bueno, la hipótesis fue la relación que existe entre el número de casos de COVID-19 y el tiempo. Es directa, ya que se podría incrementar si no se toman las debidas medidas de prevención y cuidado. Es más, según la gráfica que hemos visto, está aumentando el número de casos en función del tiempo. Y es más, hemos dicho que es una curva. Vale decir, es una gráfica del tipo exponencial o logarítmica, también le llaman algunos científicos. Lo que nos indica que nuestra hipótesis es verdadera. Quinto paso del método científico, la conclusión. Entonces la experimentación puede hacer que sigamos dos caminos. Primero, si la hipótesis no es verificada con el experimento, se plantea otra hipótesis. En cambio, si la experimentación prueba que la hipótesis es verdadera, entonces podemos establecer la conclusión. En el caso del ejemplo que hemos empleado nosotros, nuestra hipótesis sería que el número de casos de COVID-19 se incrementa con el tiempo, hasta el momento a una velocidad exponencial. Elaboración del informe de investigación. Una vez que el científico ha realizado su investigación empleando los pasos del método científico, entonces tiene que presentar un informe de investigación. En ese informe de investigación debe de constar todo lo que ha utilizado el científico y todo lo que ha ocurrido durante su investigación. No debe de alterar nada. Ese informe debe ser claro y preciso, con un vocabulario y expresiones científicas propios de la ciencia que está empleando el científico. Por ejemplo, si este científico lo está haciendo este trabajo, entonces tiene que emplear términos médicos, términos clínicos. La intención es que otros científicos puedan repetir los experimentos. ¿Por qué el científico presenta un informe? Porque puede ser que el trabajo que está realizando haya tenido algunas falencias, hay algunos errores. Entonces, al presentar el trabajo, otros científicos lo pueden utilizar su trabajo y pueden repetir lo que ha hecho el científico y ver si obtiene los mismos resultados, si obtiene las mismas conclusiones, para ver si ese trabajo realmente es verdadero o de repente tiene algunas deficiencias. Una vez que el científico ya elaboró su informe de investigación, entonces tiene que publicarlo para que otros científicos se den cuenta del conocimiento que ha generado esa investigación. Eso lo vamos a llamar comunicación de resultados. Desde el punto de vista de la ciencia, para que un descubrimiento tenga validez y sea reconocido por toda la comunidad científica, el científico tiene que publicar su trabajo en revistas especializadas, en congresos, en ponencias, páginas web científicas. Y la comunidad científica con esto ya puede tener noción de lo que el científico ha hecho y verificar justamente si es verdadero o falso. Un ejemplo para que sea más notorio. Si un científico dice en este momento que ha descubierto una vacuna contra el coronavirus, no significa que la vacuna tenga que ser utilizada al momento. Otros científicos tienen que comprobarlo si esa vacuna realmente funciona, o de repente es una mentira, o de repente tiene contraindicaciones. Por eso es importante que los científicos publiquen sus resultados y otros científicos lean esos artículos. Actividad número 2. Tomando en consideración nuestra situación actual sobre la pandemia del coronavirus, realiza las siguientes actividades, las cuales serán presentadas en la fecha que te comunique tu profesor. 1. Formula una pregunta de indagación tomando en consideración las variables que influyen en la propagación del coronavirus y selecciona aquella que puede ser indagada científicamente. Si deseas, puedes utilizar la siguiente dirección de Google. Pones en el Google sale situacional COVID-19 en el Perú del Ministerio de Salud y van a salir estadísticas que te pueden ayudar para que formules justamente esa pregunta de indagación. 2. Plantea una hipótesis
Recuerda que es una posible respuesta en la que establece relaciones de causalidad entre las variables de tu hipótesis. 3. Propon procedimientos para observar, manipular la variable independiente y selecciona herramientas, materiales e instrumentos para recoger datos cualitativos o datos cuantitativos. 4. Organiza los datos en tablas y o gráficos. 5. Compara los datos que has obtenido y contrasta la hipótesis. 6. Elabora tus conclusiones. Hasta acá hemos concluido esta segunda sesión. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.